7:17 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a un reconocido constitucionalista y académico de Cuenca, el doctor José Chalco Salgado. Lo invitamos para que nos ilustre sobre este hecho de la semana en donde la Liga Azul, por encima de la ley, se ha tomado la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, este organismo que en algún momento, en el marco del ordenamiento jurídico del Estado, debiera desaparecer. No sirve sino para el poder de turno que se tome los organismos de control. Ha sido la realidad desde cuando se estableciera, luego de la Constitución aprobada en Montecristi, año 2008. Pero ahora que se han tomado, lo primero que hacen es desbaratar un tema muy sensible, nada menos que quien debe dirigir la superintendencia de bancos, un sector sensible bancario y financiero del Ecuador, y echan abajo una designación pese a lo que señalara y leímos la opinión del doctor Chalco antier, que daba cuenta, que nos recordaba la sentencia 372-23 de la Corte Constitucional. ¿Cómo enfrentar este momento, esta situación de atropellos en el Consejo de Participación Ciudadana? Doctor Chalco, buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira, y buenos días al país. Yo creo que hay que entender un contexto sustancial de lo que usted ha señalado. El actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social siempre nos da buenas razones para entender la urgencia de su desaparición. Siempre nos da buenas razones para que el país reflexione y entienda que este órgano no ha servido sino para otra cosa que para el botín político, para tomarse las instituciones, para intentar cooptar aquellos espacios de control institucional en el país. Esta gente no entiende de institucionalidad. Esta gente no entiende de defensa al Estado. Esta gente no entiende de la patria. No entiende del derecho. Lo único que sabe, lo único que comprende, quienes son parte de este órgano engendro constitucional que se puso en la Constitución del 2008, es que debe cumplir su tarea, su función. ¿Cuál? La de tomarse el Estado. ¿Por quiénes? Por distintos actores políticos. Vea, licenciado, esto tiene un análisis jurídico enorme. Quienes han actuado como actúan desconocen elementos básicos del derecho. Desconocen elementos mínimos de cómo funciona el Estado constitucional. Y es que no solamente que hoy han hecho una ruptura del ordenamiento jurídico del país, no solamente que hoy poco les importa que han sido ya destituidos en primera instancia por el Tribunal Contencioso Electoral que está en apelación, sino que además han abierto la puerta para que la Corte Constitucional también les destituya y les aleccione precisamente por el incumplimiento de la sentencia que usted muy bien traía en el contexto, que es la 372-23 EP/24. ¿Por qué? En concreto y muy claro, esa sentencia de la Corte Constitucional expresamente señaló respecto de las pretensiones del hoy beneficiado superintendente de bancos, señor González, expresamente dispuso la Corte Constitucional que la sentencia de la Corte en sí misma es la reparación. Y esto es importante, voy a ir desmenuzando qué significa aquello. Que la sentencia en sí misma es la reparación y que por ende no tiene esa sentencia de la Corte Constitucional
la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado sobre los nuevos procesos de selección del superintendente de bancos. ¿Qué sucedió? Cuando llegó esta sentencia de la Corte Constitucional, se había desarrollado ya el proceso de selección del nuevo superintendente de bancos. Y la Corte Constitucional lo que dijo es que las distintas acciones de protección con la apelación correspondiente que se hizo en favor del señor González, pues simplemente te dejaban anular. Punto. Y esa es la reparación. Pero expresamente la Corte señala que esta sentencia de la Corte no puede afectar las situaciones jurídicas consolidadas de los nuevos procesos de selección. Ojo con el término, del nuevo proceso de selección. Mal puede entonces, primero, quererse interpretar la sentencia indebidamente, como veo que se ha intentado en el Consejo de Participación, para decir que corresponde retornar a la selección del superintendente de bancos González. Eso no es lo que ha dicho la Corte. El Consejo de Participación Ciudadana, quienes han apoyado esta tesis, los consejeros que han votado por ello, pueden ser destituidos, que se escuche bien, destituidos por la Corte Constitucional al momento que la Corte active la fase de seguimiento al cumplimiento de esta sentencia 372-23EP/24, licenciado Rivadeneira. Para que usted le explique este punto 61 de la sentencia 372-23, ¿qué significa? En el dictamen, en el punto 61 dice: la presente sentencia no tiene la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado sobre los nuevos procesos de selección de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos. Es decir, si González fue designado inicialmente, si luego en un nuevo proceso el actual presidente de la República presenta una nueva terna y se designa, concluye este proceso con la designación de Roberto Romero el 4 de diciembre pasado, significa esta parte de la sentencia que cuando dice no tiene la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica, no podían hacer lo que hicieron antier al echar abajo esa designación y nombrar al anterior, a Raúl González. No pueden, no podían, no debían hacer. No podían. Y tienen que ir a estudiar un poco de derecho. Primero, por lo siguiente, hay que diferenciar lo que significa una suerte de legítima expectativa, donde se ubica lo que denominamos jurídicamente derecho adquirido, y lo que significa mera expectativa. Son dos momentos distintos. La legítima expectativa versus la mera expectativa. La legítima expectativa es en donde se ubica el derecho adquirido. Y la Corte Constitucional ya ha señalado, es que esto se sabe en derecho, pero la Corte ha tenido que hacer esfuerzos de aclarar para ciertas personas. Y aquí es el caso, vayan a leer lo que ha dicho la Corte sobre una situación jurídica consolidada respecto de los procesos de concursos y méritos de oposición. Y ahí ha dicho claramente que las situaciones jurídicas consolidadas son esta suerte de legítima expectativa. ¿De quién entonces, en el caso que nos atañe, es el nuevo superintendente designado por el nuevo proceso de selección? Y es que el párrafo 61, que usted bien cita, la Corte Constitucional en ese párrafo dice que su sentencia no debe afectar a situaciones jurídicas consolidadas, ojo, del nuevo proceso de selección. Está habilitando el nuevo proceso de selección. Está refiriendo, dándole jerarquía sobre cualquier otra situación previa al nuevo proceso de selección.
Entonces yo he escuchado que se ha dicho es que ahí no se estableció una situación jurídica consolidada. Cuidado, ahí se establece. Y vayan y revisen la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en donde la Corte ha dicho claramente que cuando estamos frente a una situación jurídica consolidada dentro de un concurso, como es el caso, dentro de un proceso de selección a través de méritos de oposición, se genera una legítima expectativa, que es la estabilidad del cargo, la estabilidad de las condiciones mínimas que generan seguridad jurídica al país, de saber que ha sido ya seleccionada una persona para ocupar un cargo determinado. Déjeme decirle algo más. Este análisis no puede quedar única y exclusivamente en el argumento razón 61 de la Corte. Es que hay algo sustancial. ¿Qué pidió el demandante? ¿Qué pidió el accionante de esta acción extraordinaria de protección? ¿Qué pidió el señor González? ¿Y qué resolvió la Corte? Es que esto es lo que hay que hacer en derecho, pues. Veamos la pretensión del señor González y veamos la Corte Constitucional, cuál de esas pretensiones, cuál de esas intenciones de su demanda la Corte le otorgó. Y ahí vamos a saber entonces cuál ha sido, si es que hay dudas de la interpretación de la sentencia, ahí vamos a saber cuál ha sido la resolución de la Corte. Lo primero, el señor González, en su pretensión, expresamente solicita que a través de la acción extraordinaria de protección se declaren sentencia vulnerados sus derechos a la defensa, a ser escuchado en momento procesal oportuno en igualdad de condiciones. La Corte Constitucional acepta la acción extraordinaria de protección precisamente por la existencia de la violación al derecho a la seguridad jurídica. Primer cambio. Segundo, licenciado, el señor González en su pretensión pide que se deje sin efecto las sentencias que se habían realizado en las Cortes de Guayaquil, de la provincia de Guayas en estricto sentido, y se haga un control de mérito, es decir, que la Corte Constitucional llegue a resolver su situación jurídica. ¿Sabe cuál fue la respuesta de la Corte? Esta sentencia que yo hago es en sí misma la reparación. No voy más allá. Eso lo dijo la Corte. El señor González pidió reparación económica por los meses que no ha percibido remuneración. ¿Sabe qué le dijo la Corte? Yo no voy más allá. Esta sentencia es en sí misma la reparación. Y el señor González pidió también disculpas públicas. ¿Qué dijo la Corte? Yo no voy a dar disculpas públicas. Esta sentencia es la reparación. Eso es lo que ha dicho. Es decir, la Corte Constitucional claramente, frente a lo que se pidió, resolvió que la reparación bastaba y sobraba con la sentencia que había emitido, con la sentencia que estamos analizando, 372-23 de P. Por eso es que la Corte dice, esta sentencia es reparación y cuidado, en ningún supuesto esta sentencia implicaría que se afecte a las situaciones jurídicas consolidadas del nuevo proceso de selección del superintendente de banco. Jurídicamente esto no tiene ninguna discusión. Esto es muy sencillo. Las interpretaciones que se están haciendo en distintos sentidos no son jurídicas, no son de Estado, son interpretaciones indiscutiblemente subterráneas para un beneficio indiscutible aquí ya no hay duda, de una simple organización política de colores azules, sin medir que están en un incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que puede llegar, no ha de demorar mucho, a la destitución de aquellos consejeros que están obrando de esta manera. No olvide, licenciado y país, que la Corte Constitucional ya ha destituido
incluso el presidente del Consejo de Participación, cuando igualmente no quisieron respetar un dictamen y entraron a cuestionar la designación de la fiscal general del Estado. ¿Qué sucedió? Si este es el modus operandi. Este es el modus operandi permanente del Consejo de Participación. Aquí no hay nada que discutir. Aquí se está afectando una situación jurídica consolidada que también se conoce en el derecho como una suerte de la existencia indiscutible de legítima expectativa de derecho adquirido, porque se ha desarrollado un nuevo proceso de selección que la Corte ha legitimado, ha convalidado. Y si hay dudas, hay que hacer el ejercicio que ha hecho con usted, licenciado. Veamos lo que pidió el señor González y veamos lo que la Corte le ha dado. La Corte no le ha dicho usted es superintendente. Cuidado, más bien ha dicho se respeta el nuevo proceso de selección. Eso ha dicho. ¿De dónde sacan esas otras interpretaciones? ¿Con qué afanes? ¿Con qué fines? Doctor José Chalco Salgado, es importante porque tengo en mis manos, el economista Roberto Romero ha presentado una acción constitucional a propósito de lo sucedido este miércoles. Una acción constitucional fundamentada, larga, con más de 50 puntos, para que usted lo comente. Él habla, sustentado en los hechos y en la sentencia 372-23, dice que esta mayoría del Consejo ha cometido algo gravísimo. Ha modificado el fallo de la Corte Constitucional. ¿Tiene atribución el Consejo de Participación a hacer esa barbaridad? Se ha arrogado funciones al designar al anterior, a Raúl González. Aquí no hay un fraude constitucional. Y déjeme decir parte de lo que argumenta jurídicamente el economista Roberto Romero. La modificación clara del fallo de la Corte Constitucional es expuesta por el proponente del tema en el seno del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana en su red social X, y recoge Augusto Verduga Sánchez. Hoy, en cumplimiento de la sentencia, imagínense lo que dice Verduga, hoy, en cumplimiento de la sentencia 372-23 de la Corte Constitucional, que dejó sin efecto las sentencias de primera y segunda instancia, a través de las cuales se removió del cargo de superintendente a Raúl González Carrión, ratificamos que él debe continuar ejerciendo como máxima autoridad de la superintendencia hasta el 11 de agosto del 2027. Esto se debe a que existe en derecho adquirido a su favor, derivado de 3 actos resolutivos que fueron debidamente verificados: designación ante el Consejo de Participación, posesión ante la Asamblea Nacional, emisión de acción de personal. Y añade el demandante de la acción constitucional, Roberto Romero, el escenario es aún más grave. Esto pues no solo que se modificó abiertamente el contenido del fallo de la Corte Constitucional a través de un ejercicio evidentemente de arrogación de funciones, sino que se consumó un fraude constitucional al designar al superintendente de bancos al mismo tiempo, con el propósito de evitar, entre comillas, reclamos de parte de Roberto Romero. Como los consejeros de participación estaban conscientes de que la situación jurídica de Roberto Romero no podía ser desconocida, decidieron alterar, un hecho más grave, decidieron alterar la misma a través de la modificación de su periodo. Modifican el periodo de Raúl González de designación, aplazándolo al 2027, como si el Consejo de Participación en el 2025 pudiese designar a una autoridad para el futuro. Esto es parte de una extensa acción constitucional que ha presentado el designado Roberto Romero. ¿Qué opina? ¿Pueden modificar un fallo de la Corte Constitucional? ¿Pueden arrogarse funciones? ¿Esto no es fraude constitucional? Qué bueno que el país tiene ya un lenguaje constitucional, y qué bueno que en el país ya se habla de lo que implicaría un fraude a la Constitución. ¿Qué es esto?
En estricto sentido, la Constitución tiene un espíritu. Busca una designación de un superintendente de bancos para un periodo determinado en la Constitución y en la ley. Pero sin embargo, a través de estos movimientos causalísticos, interpretativos, se hace todo lo contrario para darle apariencia de constitucionalidad. Apariencia, que la apariencia no es sinónimo de que lo sea, ¿no? Entonces, licenciado Rivadeneira, aquí hay más actores. Aquí hay más actores en esta fórmula. Déjeme contarle al país cuál ha sido el libreto. La Asamblea Nacional, la presidenta de la Asamblea Nacional actual, le llaman encargada, el 21 de enero del 2025, cita la sentencia 372 de la Corte y le pregunta al Consejo de Participación, imagínese usted, si debe proceder a la posesión o no del economista Romero von Buchwald, es decir, del nuevo superintendente designado y seleccionado. ¿Quién abre el libreto? La presidenta actual de la Asamblea Nacional, que incumple la Constitución que le manda a posesionar a los seleccionados por el Consejo de Participación. La Asamblea Nacional, a través de su presidenta, bueno, la Asamblea nos tiene acostumbrados a estos sainetes, ¿no? La Asamblea le dice al Consejo de Participación el 21 de enero, ¿posesiono o no posesiono? Tengo mis dudas porque hay esta sentencia. Mire usted, qué vergüenza. Le manda a interpretar al Consejo de Participación una sentencia de la Corte Constitucional. Porque ahí, solo un paréntesis para que continúe, doctor Chalco, ¿por qué esta presidenta, desconociendo el ordenamiento jurídico, legisladora, por qué no consulta? Si quiere consultar, ¿por qué no consulta a la Corte Constitucional? Ahí está el libreto. Y esto es importante decirle al país. Es ella, el 21 de enero, quien consulta al Consejo qué hacer. ¿Cómo qué hacer? La Constitución le dice a usted qué hacer. Posesione al que ha sido seleccionado. La sentencia de la Corte Constitucional no interpreta a nadie. El máximo órgano de interpretación constitucional, nos guste o no nos guste, que tantas veces nosotros la hemos cuestionado, pero somos gente de derecho y respetamos sus decisiones, es la Corte Constitucional. ¿Cómo puede preguntarle al Consejo de Participación qué hacer? Entonces el Consejo de Participación viene con estas interpretaciones que ni el filósofo Sócrates las hacía, con la finalidad de entorpecer la institucionalidad del país. Mire usted, licenciado Rivadeneira, el país tiene que entender que esto no es solo una cuestión jurídica, no es una cuestión de abogados, es el superintendente de bancos. Vaya y vea ya la crisis de estabilidad que está generando en el sistema financiero. Y yo recuerdo, los colegas y buenos amigos penalistas nos podrán ayudar, licenciado Rivadeneira, hay incluso un tipo penal previsto en el Código Penal precisamente por lo que puede ser el pánico financiero, por lo que es el incumplimiento también de órdenes de autoridad legítima como es la Corte Constitucional. Yo creo que están pensando que siguen en la escuela jugando. Aquí es el país, es la estabilidad del sistema financiero lo que está en la mitad. Esto es una inseguridad. Están jugando con el titular de la superintendencia, que es el órgano de control al sistema financiero del Estado. ¿Qué está pasando, por favor? Aquí no se trata de una cuestión menor. Y el país tiene que saber, licenciado Rivadeneira, que en el mismo día de esta fraudulenta forma de actuación,
se devuelve la terna a la Corte Nacional de Justicia, se cambia a la vicepresidenta del Consejo de Participación ese mismo día. Así vamos a la designación del nuevo fiscal general del Estado por parte de este Consejo. Así vamos a la designación de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura por parte de este Consejo. Así vamos a ir a la selección de los nuevos vocales del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral. Por favor, máximas alarmas al país. El Consejo de Participación ha puesto a toda marcha la intención de desinstitucionalizar al Estado. Esto no se hace. Jurídicamente es incorrecto. Serenidad a los consejeros. Revean sus decisiones. Pueden ser destituidos. Ya algunos están en conflicto de ser destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral, que va en camino. Pero ahora han abierto una puerta amplísima para que la Corte Constitucional, a través de la fase de seguimiento al cumplimiento de sus sentencias, los destituya. Y a la Corte no le ha temblado la mano. Ya ha destituido en otras ocasiones a los consejeros, últimamente al expresidente de apellido Allen Berbera. Al expresidente Vera, exacto, que yo creo que ahí la Corte se equivocó, vea. Debía destituir a todos, ahí siguen, cuando pudo destituir ese momento. Y recuerdo que el juez constitucional, Enrique Herrería, observó eso. Y la Corte Constitucional no lo hizo, les perdonó. Y ahí están, haciendo barbaridades. Y eso quería decir, licenciado, hay que salvar al doctor Herrería en aquella ocasión, porque el voto salvado del doctor Herrería decía lo que usted señala. Cuidado, ¿qué está sucediendo? Aquí hay que destituir a todos los que han sido parte de esa votación, porque es un órgano colegiado, esto es un principio jurídico. Un órgano colegiado no puede tener la responsabilidad solamente el presidente, pues. Tiene que tener la responsabilidad como órgano colegiado quienes toman la decisión en el órgano colegiado, para que el país lo comprenda. Es un órgano integrado por más de una persona, ¿no es cierto? Por distintos consejeros. Entonces, quienes toman las decisiones tienen que ser responsables de sus decisiones. En aquella ocasión, cuando se intentaba remover, cuestionar, mirar la tesis de la fiscal general del Estado, asimismo se incumplía un dictamen de la Corte Constitucional que decía eso no se hace. Y la Corte Constitucional activó su fase de seguimiento al cumplimiento del dictamen y destituyó solamente al presidente, cuando tenía que destituir como órgano colegiado que decide de forma mayoritaria, tenía que destituir a todos los que decidieron. Eso no se hizo, pero bueno, el precedente está. ¿Cuál es el precedente? La Corte Constitucional sí activa su fase de seguimiento y sí llega a la destitución. Y yo creo que la Corte Constitucional también debe mucho al país, debe entonces institucionalizarlo todos los días con sus decisiones. Constitucionalizar la actuación en el país. Eso es lo que tiene que hacer la Corte. Somos un modelo de un Estado constitucional, entonces no cabe estas interpretaciones fraudulentas, no cabe estas interpretaciones antojadizas, y hay que ser responsables también con el país. No mentir. ¿Cómo van a decir que aquí no ha habido una situación jurídica consolidada? Cuidado. Las situaciones jurídicas consolidadas ya lo ha dicho la Corte. La Corte ha sido muy categórica en decirlo. En otras sentencias, que efectivamente hay situaciones jurídicas consolidadas a lo largo de un proceso de selección. Cuidado. Y la Corte Constitucional claramente ha dicho que cuando hay un ganador para ocupar un cargo público, independientemente de otras situaciones que solamente lo formalizan, como es la posesión, ya existe una situación jurídica consolidada, porque ya ha reunido las condiciones de su ejercicio, ya hay una posición jurídica, ya hay una legítima expectativa, distinto, porque creo que están confundidos, a mera expectativa que no constituye derecho. Son dos cuestiones diferentes, pero bueno,
ellos tienen que aprender derecho. Aquí hacemos lo que podemos con ilustrar al país, querido licenciado. Doctor José Chalco, ahora este seguimiento que se está invocando, se está pidiendo de la Corte, ¿qué tiempo pudiera tomar? Una cosa es cuando se presenta un caso que primero tiene que admitirse, va a un tribunal, analizan, toma su tiempo y luego hay que ver el puesto en el que está ese caso, de una acción constitucional, de una acción extraordinaria de protección, cualquiera que de estas figuras constitucionales haya. Pero en el caso del seguimiento, significa que el caso está allí, se lo puede tomar y hacer un seguimiento del cumplimiento en este caso la sentencia 1372-23. Esto tomará su tiempo, meses, semanas, o debiera activarse de inmediato. Mire, licenciado Rivadeneira, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como el Reglamento de Sustanciación de Causas de la Corte Constitucional, habilitan a que la Corte Constitucional pueda disponer en primer momento el inicio de la fase de seguimiento al cumplimiento de la sentencia. Esto es lo primero que deberá suceder. Y una vez que sucede aquello, recauda de la dependencia correspondiente toda aquella información sobre el cumplimiento de la sentencia, o puede solicitar la misma Corte informes, información, verificación, o puede ser, yo tengo conocimiento que ya ha llegado a la Corte la solicitud de activar esta fase con algunos elementos probatorios, es decir, tiene las pruebas, porque aquí más, licenciado Rivadeneira, no hay que probar mucho, esto es una cuestión de puro derecho, ¿no? Nosotros jurídicamente, cuando hablamos de puro derecho, es decir, es la revisión normativa, la revisión de resoluciones la que nos permite saber si hay o no hay incumplimiento. Y aquí es muy sencillo, no hay que ir a pruebas de hechos, no hay que ir a testimonios, no hay que ir a cuestiones de apariencia, no, es de puro derecho. Hay una resolución tomada el día miércoles. Esa resolución tomada el día miércoles por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social anula, desconoce, incumple la sentencia 372. Sí, es una cuestión de derecho. No es una cuestión que necesitamos que venga una fila de testigos, ni que venga una fila de elementos probatorios, porque es una cuestión de puro y pleno derecho. Entonces la Corte Constitucional, con un poco de voluntad, podría acelerar el seguimiento al cumplimiento y podríamos en un mes tener alguna resolución, que más o menos es el tiempo en el que ha actuado de manera ágil cuando toma la decisión de hacer celeridad sobre otros casos análogos, ¿no? Ese es el tiempo que se ha tomado, pero aquello indiscutiblemente es mucho más sencillo que la sustanciación de un proceso desde cero. No hay que sustanciar nada, no hay que llevar adelante ningún elemento probatorio, más allá que los elementos de puro derecho, que vuelvo a citar, son los que atañen a este caso. Y en el caso de un pronunciamiento de la Corte Constitucional en su momento, pudiera echar abajo lo que hicieron este miércoles. Y lo que pueden hacer, día a día pueden hacer barbaridades. De por medio tienen en la agenda la designación de vocales del Consejo de la Judicatura. De inmediato ya devolvieron la terna a la Corte Nacional. Esta Liga Azul les asusta que en la terna que enviara el doctor José Swin, presidente de la Corte, esté un juez que le condenó al prófugo de la justicia en el caso Sobornos y otros casos. Les asusta, cambien de terna, le pide. De ahí viene renovación, Consejo Nacional Electoral, renovación Defensor del Pueblo, que está por años un encargado, y el más importante, el proceso para designación de la nueva primera autoridad de la Fiscalía. ¿Acaso que la tesis de la Liga Azul es buscar impunidad, control de la justicia, revisión de sentencias condenatorias o declarar la nulidad de los procesos? ¿No es grave día a día que esto pase y ellos avancen con su agenda de desbaratamiento de esto? Yo le tengo mucho respeto a la Corte Constitucional. Y mi respeto nace de la comprensión del modelo constitucional que tiene el país. Eso implica lo que la Corte puede hacer. Cuando digo que le tengo mucho respeto a la Corte Constitucional, es porque su máxima atribución
es ser un órgano de cierre del sistema. ¿Qué significa un órgano de cierre del sistema? Es un órgano convocado a cerrar la institucionalidad y la interpretación de la Constitución. Cualquier acto que se aparte de la interpretación constitucional tiene que ser entonces observado por la Corte Constitucional. Cualquier desorden tiene que ser ordenado por la Corte Constitucional. Cualquier lógica de alejarse del modelo constitucional tiene que ser acercado por parte de la Corte Constitucional. Y cualquier indisciplina en respeto a la Constitución tiene que ser aleccionado por la Corte Constitucional. Es la Corte, lamentablemente, por más que en sus comunicados muchas veces dicen yo no tengo el monopolio del respeto a la Constitución. No, es la Corte la que tiene, lamentablemente, para eso están los jueces, para eso se candidatizan, o si no, no era de hacerlo. No hay que decir hay mucho trabajo, no hay que decir estamos muy saturados, no hay que decir todos nos piden a nosotros. No, para eso se candidatizaron, para ser jueces de la Corte Constitucional. No puede llegar usted a la Corte a decir, caramba, ha estado mucha tarea. No, para eso uno se forma, para los principios y el respeto a la Constitución. Entonces, es la tarea de la Corte. Y la Corte tiene que aleccionar sin miramientos y con suma rigidez y rigurosidad, con talante de juez, a estas indisciplinas interpretativas, a estas indisciplinas en la interpretación a la Constitución, que no hacen bien al país. Mire, usted citaba lo de la terna de la Corte Nacional de Justicia. ¿Sabe qué dice el reglamento? Si es que no se entrega la documentación completa, como es lo que han alegado en el Consejo, tiene que pedir que en 2 días se complete. Eso dice el reglamento. Y no devolver la terna. Vea usted. Entonces es sistemática la violación. Entonces, yo sí creo que aquí se requiere un talante aleccionador. Esto no es una cuestión de un error de buena fe. Ya no es un error de buena fe. ¿Y por qué yo puedo decir ya no es un error de buena fe? Porque veo un cúmulo de interpretaciones para interpretar lo que no se puede. Quieren interpretar la sentencia de la Corte. ¿Qué pasa? Es taxativo. Usted ha dicho claramente el argumento 61, que todos los ecuatorianos lo van a comprender. Es muy clarito. Por ende, la presente sentencia no tiene la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado sobre los nuevos procesos de selección de la primera autoridad de la superintendencia de banco. ¿En dónde hay la duda? ¿En dónde hay la duda? Que no se afecte a la designación del nuevo superintendente. Está clarísimo. Del nuevo proceso de selección. Que no es situación jurídica consolidada. Bueno, ya les enseñé derecho. Vaya a aprender lo que es situación jurídica consolidada. Sí lo es. Y vaya y lea los precedentes de la Corte Constitucional sobre la existencia de situaciones jurídicas consolidadas y legítimas expectativas en los procesos de concurso. Vaya y lea. Entonces, ¿cómo se va a interpretar de esta manera antojadiza? Yo creo que se hace daño al país y ya es momento de pensar en el país, más allá de los metros cuadrados. Léase de sus organizaciones políticas. Doctor Charco, no solo que están violentando la sentencia de la Corte Constitucional, que no les da la atribución al Consejo de Participación Ciudadana interpretar una sentencia, sino aplicarla, pero no estarán cometiendo delitos, otros delitos, arrogación de funciones, lo que usted claramente ha explicado, el fraude constitucional. Esto no es grave, no están cometiendo adicionalmente otros delitos estos señores. Bueno, los colegas y amigos penalistas nos podrán decir. Yo desde el área constitucional sí debo decirle, licenciado Rivadeneira, que habría que pensar, la Fiscalía tendrá que investigar si es que hay quizás un incumplimiento de orden de autoridad legítima, como es la Corte Constitucional, si es que esto es mandatorio. Habrá que interpretar una simulación y usurpación de funciones que usted señala,
pero aquello creo que es tarea de los penalistas y soy muy respetuoso del área de aquellos. Y sería bueno que ellos nos den luces. Yo desde lo constitucional sí le puedo decir que hay responsabilidad por el incumplimiento de la sentencia que puede llegar inclusive a la destitución de los jueces, de los consejeros por parte de los jueces de la Corte Constitucional. Y que no hay que olvidar, licenciado Rivadeneira, que a la par está caminando la destitución muy posible. Cuando digo muy posible es porque ya hay una sentencia de primera instancia, una destitución muy posible por parte del Tribunal Contencioso Electoral también para ciertos miembros del Consejo de Participación. Claro, penosamente los tiempos del contencioso no se sabe si será el 2025, 2026, 2027. No tienen la voluntad jurídica en la justicia electoral de llevar al pleno lo que usted bien describe, ya una sentencia de primera instancia que los destituyó. Oiga, por un poco de ética, si usted ha sido destituido en primera instancia, ¿qué abstiene de tratar temas del Estado? Pues, si usted está en una situación, llamémosle de una cuerda floja, como se utiliza coloquialmente, es decir, hay sí en no una existencia de claridad de su cargo, usted absténgase al menos por ética de tratar temas que implican la designación de órganos de control del país. Pues, pero ahí no conocen la palabra ética, no saben qué es ética, no saben, los que buscan impunidad no saben qué es ética, ya perdieron el norte. Entonces hay que recordarles y hay que decirles una y otra vez, porque en este país no se puede permitir que la viveza, que la indisciplina tenga la justificación y reglas para justificar. En este país se debe condenar siempre y todos los días a los funcionarios de la viveza y a los funcionarios que dejan a un lado el interés de Estado para preferir el interés propio, particular y de su metro cuadrado. En este país no hay que cansarse de decir que los buenos tienen que poner las condiciones. Y en este país no hay que cansarse de recordar lo que es actuar bien. Porque lo otro es lo que nos han querido hacer entender, que el actuar indebido tiene que ser la regla, y que en el país si uno no es vivo, no triunfa, y eso no es así. En el país hay que demostrar además que estos consejeros del Consejo de Participación carecen de legitimidad democrática. Y esto yo quiero que quede muy claramente, licenciado, y no hay que olvidar. Tuvieron 4 millones de votos. 4 millones de votos en contra, a través de nulos y blancos en la última elección. 4 millones. Y el mejor votado tuvo 999,000 o 1 millón de votos. Esa es la distancia. 1 millón de votos el mejor votado, pero 4 millones en contra. Así, a mí me diera vergüenza estar en ese órgano. Y así, aún más, a mí me diera vergüenza tomar estas decisiones inconsultas, inconstitucionales, que ojalá lo reflexionen. Ojalá reflexionen a tiempo, no por lo coercitivo de una posible destitución que va a venir, sino porque vale la pena ponerse el talante de servidor público y no de servidor subterráneo de otros fines. Un tema final por ahora para que nos ilustre dos cosas. El uno, la Corte Constitucional, hemos leído en algunas sentencias, cuando encuentra y da lugar, pone al final que esta sentencia, sin perjuicio de su aplicación, se remite a la Fiscalía General del Estado para que establezca si es que hay presunciones de delitos penales que pudieran poner. Y lo otro, ¿no cree, como ayer decía la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, que se está configurando un escenario de inseguridad jurídica para todos los ecuatorianos, más aún en un tema muy sensible que administra el sistema bancario y financiero del Ecuador? ¿No es grave eso? Muy grave, licenciado. Yo decía, ¿no habrá aquí un pánico financiero? ¿No habrá aquí una intención de hacer una especie de desestabilización al sistema financiero? Venga Fiscalía e investigue. Es que yo no creo que el pánico financiero es simplemente porque en un medio de comunicación alguien diga,
se va a caer un banco. No, hay que pensar los nuevos escenarios posibles, los nuevos verbos rectores que pueden generarse en torno al mundo actual. ¿No será esto al menos que pueda contextualizar una situación de no solo inseguridad jurídica, que la es, como había dicho, sino de un posible pánico financiero, de una situación que ya lo anuncia la Asociación de Bancos? Además, no es que lo digo yo, la Asociación de Bancos ya lo dice en su comunicado, que efectivamente esto genera intranquilidad en el sistema financiero, y es así, pues, es la autoridad de control. Imagínense lo que se está haciendo. Y lo segundo, indiscutible, ¿no? Todo juez, que en la sustanciación de una causa, no solamente jueces de la Corte Constitucional, todo juez, el juez de cualquier cantón del país, que en la sustanciación de una causa vea, determine, considere, presuma la existencia o el cometimiento de, llamémoslo, infracciones penales, o de otro tipo, pueden haber infracciones también tributarias, puede remitir a los órganos correspondientes. Vuelvo a decir, no solamente a la Fiscalía, puede ser al SRI si se ve una defraudación tributaria, puede ser a otras instituciones para su investigación, su análisis y correspondiente exigencia de cumplimiento de la ley. Eso puede pasar en cualquier lado, ¿no? Lo que la Corte eso pueda hacer en este caso, bueno, todo lo puede hacer a través de los autos para el cumplimiento de su sentencia que ésta emita, ¿no? La Corte emitirá autos de seguimiento al cumplimiento, y estas providencias denominadas autos pueden buscar que se cumpla su sentencia, como pueden determinar la destitución y anulación de aquellos actos violatorios a su sentencia. ¿A qué sentencia en este caso? A la que tanto hemos citado, 372-23 del año 2024, en donde la Corte Constitucional fue taxativa. No hay espacio a la duda, menos a la interpretación. No se puede afectar la designación, selección de nuevo superintendente de bancos. En la mitad, el país. Y peor sería si este señor González intenta asumir el cargo y comenzar a dar directrices desde la superintendencia de bancos, lo cual sería mucho más grave. Indiscutible, porque efectivamente ahí se estaría, a veces ignorantemente se piensa, hay que acelerar las cosas, inmediatamente posesiónate, empieza a hacer tus primeros oficios. No, cuidado, todo lo contrario. Ahí se está consumando una serie posiblemente de infracciones penales, como la simulación y usurpación de funciones. Todo no es sencillo. Hay que pensar bien lo que se está haciendo, hay que bajarse del frenesí, sin tanto vértigo, entender que hay que actuar conforme al orden constitucional, porque las consecuencias, insisto, empiezan a generarse de manera sistemática. No es que porque se actúe y ya se elimina lo anterior, no, porque se actúe se puede crear un nuevo problema jurídico para esa persona. Para el país ya lo hicieron y seguirán creciendo, pero para esa persona va a crecer indiscutiblemente nuevas situaciones jurídicas que quizás no las están mirando, como es la simulación y usurpación de funciones. Bien, como siempre, muchas gracias al doctor José Chalco Salgado, académico y constitucionalista, por ilustrarnos y su claridad en un tema de este abuso que han hecho en el Consejo de Participación Ciudadana de la mayoría de la Liga Azul, que a lo mejor debieran estar en su casa o a lo mejor procesados penalmente, que se determinará en su momento. José, muy amable. Licenciado Rivadeneira, que tenga un buen fin de semana y es un honor para mí estar con usted. Buen día. Muchas gracias. Muy buen día. 8-6 minutos en el territorio continental ecuatoriano, absolutamente claro. Ahora esperamos que la Corte Constitucional actúe diligentemente en el seguimiento. No es un nuevo caso, solo seguimiento. Y actúe conforme a la Constitución de la República y sancione a quienes pretenden sembrar el caos y la desestabilización en el país. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, doctor Germán Rodas, sobre el combate a la corrupción y este informe que ha presentado, que presentara este jueves, el último informe de la valiente fiscal general del Estado,
doctora Diana Salazar Méndez, que dijo que la Asamblea no se convierta nunca más en palestra de prófugos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes,